Muy buenos días, licenciada Sagastume, un Buenos gusto días, saludarle. Soy Susan López. mucho Eh, gusto, Susana. con respecto a la información, al acceso a la información y el manejo responsable que usted nos estaba pues hablando acerca de eso, me gustaría saber su punto de vista. ¿Cómo definiría usted la Dirección General de Información y de Prensa del Gobierno creada por la administración de Xiomara Castro? ¿Y por qué muchos periodistas y el Comité para la Libre Expresión lo abolen? Bueno, lo advertimos como como le digo, hay un pronunciamiento, un comunicado que fue del análisis que hicimos eh, y no lo mirábamos como una unidad necesaria, porque ya la Secretaría de Prensa cuenta con su unidad de prensa. Cada Secretaría de Estado cuenta con su unidad de comunicación y prensa. Entonces, hacer una superestructura que controle toda la información y la comunicación viene a ser como un, un pues sí, yo no sé si como una imitación o un estilo propio de este gobierno, pero emulando mucho al pasado gobierno de Juan Orlando Hernández, que tenía una superestructura de estrategias de comunicación manejada desde Casa Presidencial a través de la hermana del presidente en ese entonces, Hilda Hernández, en la cual nadie podía dar información, dispararse, si no era con el visto bueno de ellos, o sea, coartando la libertad de expresión también de sus mismas secretarías, ¿no? Si hay una estrategia de comunicación del gobierno de la República, por lo tanto deben de difundirla en sus secretarías y cada secretaría tiene una propia estrategia de comunicación que tiene que seguir los lineamientos base de la comunicación que tiene el gobierno, eh, pero con su propia narrativa. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo esté en la Secretaría de Derechos Humanos, donde me dedico a otra área del Estado, de protección, de defensa, de, de abogar por derechos humanos, de educar a otros funcionarios públicos para que respeten las libertades y derechos de las otras, de los ciudadanos que acudimos, ¿no? No es lo mismo que yo esté en la Secretaría de Defensa y Seguridad, porque estamos hablando de un tema de seguridad nacional, ¿verdad? O que esté, por ejemplo, en la policía, porque ahí estamos hablando de un tema de un operador de justicia preventivo. Entonces, cada uno tiene una particularidad por la labor que realiza. Es hasta cierto punto complejo, pero tienen, si tenemos una estrategia de comunicación, unos lineamientos claros que se dan, la libertad de informar y cómo vamos a dar esa información, pues queda a criterio de cada unidad. Lo que pasa que esta superestructura iba más allá. De hecho, hubieron muchos relacionadores públicos que se comunicaron con la dirección de CELIBRE para expresar su temor a ser silenciados u obligados a sacar información, bueno, prácticamente como activismo político, ¿no? Y no en la labor de como profesionales autónomos para poder hacer un libre ejercicio como periodistas, ¿no? Dentro de la oficina donde trabajan. Claro, cuando va a trabajar a un medio de comunicación, independientemente, como les decía, donde sea, uno cumple con la normativa editorial de ese medio, pues, o de esa unidad de comunicación, no es que uno se va a disparar, o sea, uno va a cumplir un trabajo y a cumplir una responsabilidad. Cuando entra en conflicto mis opiniones, puntos de vista, mis valores con lo que yo voy a hacer en esa institución, pues yo decido si sigo o renuncio, ¿verdad? Eso es lo que nos queda. Entonces, esta superestructura de dirección, lamentablemente, eh, sí se contrató muchos compañeros periodistas, hay de todas las áreas, hay bastante gente contratada, se ha invertido más de 3.000 millones, no sé, habría que verificar, no podría decir que esa es la cifra exacta para esta superestructura. Sin embargo, vemos una pésima comunicación de parte del gobierno, no se informa oportunamente, sigue campañas de odio, de mensajes de odio, de descrédito, generado desde
la misma Casa de Gobierno, y lo que vemos son más burocracia, ¿verdad? Una oficina de prensa adscrita a la Presidencia de la República, una dirección de información súper dirigida por este señor no recuerdo ahorita la secretaría. eh, Estoy buscando acá precisamente para darle los datos, como fue hace tiempo, los nombres exactos, pero el PCM es el 023-2022, que fue, y que está adscrita esta dirección a la Secretaría de Planificación Estratégica, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, al tiempo de hoy, no ha dado resultados, pero sí ha dado costos y gastos innecesarios, ¿verdad? Eh, entonces, habían varios factores, pero ¿cuál fue nuestro punto sobre todo donde llamamos la atención? Es libertad del gobierno y todas las unidades de comunicación, no importa de quién, si sean públicas o privadas, hacemos siempre un monitoreo de medios, porque llevamos la agenda mediática en las temáticas que nos corresponden. Entonces siempre monitoreamos y siempre hacemos análisis de prensa. ¿Para qué? Una, para darle respuesta a la ciudadanía si hay dudas, si hay demandas, si hay vacíos de información. Otra, para mejorar la gestión de la información y la comunicación que tenemos con nuestras audiencias. Otra, para poder orientar y educar si vemos que lo que hay es desconocimiento. Hay diferentes, o para pedir réplica a un medio de comunicación cuando está faltando la verdad. Pero eso lo hacemos, eh, eso es propio cuando trabajamos en esto. Entonces, no tenía justificación, la única justificación es coartar la libertad de expresión. Entonces, fueron 4 puntos en los cuales nosotros mirábamos que lesionaba la libertad de prensa y expresión, bueno, y que sigue lesionando porque no ha sido reformado. La presidenta nos prometió que se iba a reformar y no se hizo nada, o sea que está ahí y lo van a usar cuando lo tengan que usar. Y se lo voy a leer porque era el condicionamiento de la pauta publicitaria. Esto es histórico en el país y no solo en Honduras, que los gobiernos utilizan la pauta publicitaria estatal para doblegar medios de comunicación, ¿verdad? Y entonces ahí no están censurando, es una censura previa, porque el medio, claro, como les decía al inicio, es una empresa y necesita generar recursos, y la pauta publicitaria es una de las formas de recaudar fondos, ¿verdad? Y cuando yo la utilizo para doblegar medios de comunicación, estoy haciendo censura, censura previa, y también otorgando responsabilidades, que era la otra parte que mirábamos como peligrosa, a, a la competencia, ¿no? De la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, ¿verdad? Y es con este PCM que se habla y hacíamos el llamado de atención de que se está utilizando la normativa en el inciso 11, de los cuales pues son 11 incisos que trae ese PCM, 7 son de suma preocupación. Uno es que se encuentra la información producida en todos los órganos y dependencias del gobierno, que le decía, no había necesidad de hacerlo. Y 2, brindando materiales e insumos a todos los órganos, unidades y oficinas de relaciones públicas, que ahí es donde los compañeros reclamaron. 3, la contratación de una empresa internacional, y ahí hay un tema de corrupción, para realizar monitoreo de medios tradicionales como radio, TV y prensa escrito e incluso redes sociales, sin establecer un objetivo claro de ese monitoreo ni los elementos que se van a tomar en consideración para el diagnóstico de los medios de comunicación en Honduras. ¿Por qué contratar una empresa de monitoreo a nivel internacional? ¿Para qué? Bueno, la respuesta es sencilla. 2 hijos de la presidenta de la República, de Xiomara Castro, que creo que es el hijo menor, y lastimosamente solo me sale Pichu, pero no es la Pichu, es la hija de ellos, conocida popularmente como Pichu. Tienen unas agencias de comunicación que hacen monitoreo, ¿verdad? La tenían primero a nivel nacional y ahora el hijo menor de ella, que vive en Estados Unidos, ya la agencia de comunicación está a nivel internacional. Entonces, dolo para favorecer a la misma familia o a un grupo político
como asesores, expresidentes de América del Sur, no sabemos. Pero sí está claro que ellos tienen agencias de comunicación que hacen este servicio de monitoreo y análisis, ¿verdad? Entonces, el PCM es para beneficiar a la familia. 4, el establecimiento de un programa de comunicación permanente con medios y periodistas del gobierno también favorece el control informativo, que era el que le decía, porque genera autocensura y un ambiente de censura limitando la libertad de expresión y en los funcionarios también, y en consecuencia restringiendo el libre acceso a la información de la ciudadanía. Otro problema que mirábamos, o sea, como otro riesgo, era que al realizar un monitoreo diario de las redes sociales y las noticias que producimos, establece un análisis de la información completa y verificable. Ellos pueden utilizarlo como una censura previa, que de hecho ya la estamos viendo, y en la realidad cercana, en el hermano país de El Salvador, ya un joven que es TikToker llegó a ser capturado y privado de su libertad y acusado como terrorista. Entonces, de hecho, ya hemos visto el revuelo en redes sociales de staff de alto nivel en el gobierno, como ministros, respondiendo a un periodista, cuando él tiene una unidad de comunicación que puede dar la respuesta o pedir réplica, sino que más bien con mensajes bastante amenazadores. Ellos tienen poder, ellos están en el poder, ellos son gobierno. Por lo tanto, hay un riesgo a la libertad de prensa, ¿no? Y a la libertad de expresión. Y ya lo estamos viviendo. Lo que nos hace falta acá en el país ahorita es que se hagan recursos y acusaciones legales a estas personas, ¿no? Que publican en redes sociales. Lo otro es que eh, tampoco se ha abolido en el Código Penal la criminalización, ¿no? De periodistas, ¿no? Que nosotros si somos querellados, o cualquier ciudadano que sea querellado por difamación y calumnia, antes se resolvía por la parte civil, ahora no, se resuelve por la parte penal. Eso significa que usted puede ser privada de su libertad. Aparte de una multa, privada de su libertad. Ya tenemos compañeros que han sido privados de su libertad. Entonces, eso no ha cambiado, no se ha modificado. Esa viene a fortalecer esa regulación en los medios y ese monitoreo. Entonces, usted no sabe con qué interés lo están haciendo. Aunque le digan a usted que es de buena fe, no lo podemos tomar porque son estados, son gobierno administrando el Estado. Y finalmente, extralimita las funciones de CONATEL al solicitar el inventario de medios, que era el que les mencioné anteriormente, de medios de comunicación televisivos, radiales, periódicos digitales y escritos. De hecho, CONATEL ya tiene la función de supervisar y controlar el espectro radioeléctrico y de llevar un inventario de medios electrónicos, como televisión, radio. Pero ya cuando usted pone la parte de periódicos digitales y prensa escrita, ya está hablando de un supercontrol de los medios y no es una competencia de CONATEL. Tenemos medios comunitarios ya cerrados, de compañeros que su medio estaba en Danlí. Compañero llegó a un estado de calamidad. El caso de él ya está ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID. Tenemos un compañero perseguido por más de 17 años en el sur. Tenemos otros medios que fueron cerrados, no sé si en Olancho o en el lado de Colón. Eh, Medios alternativos de compañeros, colegas, periodistas, medios comunitarios. Entonces sí vemos que está funcionando para silenciar. Y por lo general, quien les ha limitado a estos medios y que han tenido que cerrar han sido alcaldías. Resulta que el alcalde tiene un medio de comunicación. Esto está pasando en La Ceiba también. El alcalde de familia de otra política que tiene un medio de comunicación. En el caso de Danlí fue lo mismo. Hay un regidor que tiene canal de comunicación, el mismo alcalde, y este medio era la competencia de ellos. Entonces lo cerraron, ¿verdad? Abuso de poder. Fuimos a Conatel y Conatel no hizo absolutamente nada, ¿verdad? Lo permitió. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hemos visto es que se hace el ejercicio en un pueblo, en una zona rural, y luego se puede aplicar en la ciudad, porque funcionó.
¿verdad? Entonces, hay muchas cosas. Entonces, al final, Celibre lo que consideraba es que estábamos a las puertas de una censura impuesta a través de este PCM 023-2022 y a la vigilancia de la población a crear un monitoreo, seguimiento de los medios de comunicación, redes sociales y demás plataformas de comunicación. Así que le hicimos un llamado a la presidenta y para hacerles ya corto y cerrar este pasaje, fuimos a una reunión, bueno, fue uno de los asesores de la junta directiva de CELIBRE, a hablar con el ministro al director que es el jefe también de la Dirección de Comunicaciones, al secretario de Planificación Estratégica, y él dijo que perdiéramos total miedo, que eso no iba a ser así, y la presidenta incluso mandó comunicación de que iban a revisarlo, iban a hacer las reformas necesarias. A este día sigue intacto y sigue activo, así que no ha pasado nada. ¿Qué pasó con Celibre? Sí hubo una represión interna, ¿verdad? Las estructuras del partido y de gobierno presionaron a miembros directivos de Celibre. Celibre estuvo ante la palestra pública, lamentablemente, como que teníamos una crisis. La junta directiva, no toda, no todos sus miembros, solamente unos, creo que 4 directivos, incluyendo al presidente de Celibre, eh, opinaron que ese comunicado y análisis que habíamos hecho como equipo técnico no tenía validez y lo sacaron públicamente. Al final nos afectó como organismo defensor de la libertad de expresión, causó mucho miedo en colegas que nosotros llevábamos casos, porque es realmente la única organización hasta ahora reconocida que hace bastante acompañamiento a periodistas. Y a nivel también internacional tenemos una serie de asocios con Artículo 19, Voces del Sur, que son plataformas, asociaciones regionales de periodistas y medios de comunicación. Eh, Al final se resolvió. Al final la directiva aceptó que habían cometido un error. Al final respetaron la opinión técnica nuestra. Sin embargo, eso ya es un mal precedente. No sabemos si cuando venga una situación más difícil para la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo, ¿no? La libertad de prensa, van a tomar partido nuevamente, porque siguen siendo los directivos actuales en la institución. Entonces, yo tengo mis dudas, no estoy ya en la institución, soy parte siempre de la red de alertas de RADCOS de CELIBRE, eh, pero sí tengo mis dudas y lo lamento, pues lo lamento mucho. Nos alegró mucho de que se resolviera, pero es una amenaza igual. Bueno, lastimosamente, la falta de expresión en Honduras hacia el periodismo, esto se debe porque ya todos sabemos que Honduras también ha sido afectado por los narcoestados. Entonces, por esta razón, como usted lo mencionaba a veces, hace poco muchos periodistas han sido acosados, han sido censurados, perseguidos. Y Entonces, asesinados. y han tenido, sí, y asesinados. En el peor de los casos, silenciados. Entonces, yo quisiera saber si usted alguna vez se ha sentido amenazada ejerciendo en el periodismo. ¿Se ha sentido amenazada o...? Porque como usted lo menciona, usted se declara una periodista activista, ¿verdad? Entonces, yo quisiera saber, como muchas veces todo periodista que mantiene su ética profesional y su activismo responsable, alza la voz. Entonces, me gustaría saber si usted alguna vez se ha sentido también así amenazada o ha tenido que tomar decisiones muy difíciles de abandonar algún medio de comunicación. En los años de trabajar, no, no los 5 años que estuve con Audio Video, que ahora es América Multimedios, no, tuve total libertad para trabajar, no tuve temor de nada, no tuve amenazas. Sí un intento de compra, ¿no? Político ahí que entrevisté en un foro que fue porque el director lo invitó y a mí me tocó entrevistarlo, me quería dar para los frescos 500 lempiras. Le dije que yo no ocupo porque yo trabajo, a mí me pagan acá,
mi deber es entrevistarlo. Le dije que muchas gracias, que cuando quisiera regalarme un fresco me lo llevara. ¿Verdad? Yo no ocupo que me den dinero. Pero amenazada sí, creo que lo sentí sobre todo cuando el golpe de Estado, un poco hubo represión, pero en ese entonces yo estaba más de forma independiente, documenté, eh, hice un trabajo para algunas agencias de afuera que me contrataron y luego Cruz Roja nos llamó. Entonces me fui a la Cruz Roja como comunicadora, así que mi papel ya fue en el otro lado. Luego, después de ahí, creo que el momento que he sentido más temor, que he sentido la persecución, fue esta situación que vivimos el año pasado en el Comité por la Libre Expresión, CELIBRE. Nunca lo había sentido. Ya previo había tenido un acontecimiento en la red social de Twitter, cuando yo hice una opinión sobre un tema, ya ni me acuerdo ahorita en este momento, pero algo tenía que ver con derechos humanos y libertad de prensa, y el secretario de prensa, el subsecretario de prensa de Casa Presidencial, este niño muy conocido por hostigador, Carlos Estrada, empezó de manera primero educada. Entonces yo pensé, bueno, con él podemos razonar. Y empezamos, él me mandaba un mensaje, yo le hacía la reflexión y así me pareció algo constructivo. De repente dio un giro completo y comenzó a amenazar y acusar. Y eso ya me sentí, ¿qué le pasa? Entonces le dije, disculpe, ¿qué le pasa? Le digo, usted me está amenazando, usted me está acusando. Y entonces empezó con sus cosas y le contesté dos, tres cosas puntualmente, técnicamente, y no volví a contestarle. Guardé print de pantalla de todo, sí. Lo reporté al año pasado, inicio de este año, que vino el relator especial de la libertad de expresión de la Corte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, presenté mi caso eh, por protección. Creo que no podemos guardar silencio, estos tipos de abusos no se pueden dar. Y sobre todo donde más temor sentí a mi, a mi persona de ser agredida fue en CELIBRE, porque el temor que teníamos es que mandaran a los motorizados a golpearnos, ¿verdad? O a tirar algo contra la sede, las oficinas, y luego temor a que agredieran a mi familia. Yo casi muy poco publico en redes sociales y en todos los espacios donde yo participo de mi vida privada. Trato de mantenerla toda totalmente privado, precisamente por protección a mi familia, para que no la vayan a... Siempre hay personas que no les gusta lo que uno hace o lo que uno dice, entonces agreden a los hijos, a las hijas. Entonces yo por protección lo mantengo en privado o trato en la manera de lo posible. No es que no quisiera, hay veces que mi hija me lo ha reclamado, pero ¿para qué la voy a exponer si es innecesario? Y ese año sí creo que lo sentí más. Este año lo siento menos porque estoy en otro sector, ¿verdad? Y no seguí trabajando con CELIBRE en el proyecto. Sin embargo, siempre apoyo y colaboro. eh, y bueno, entré con la docencia, entonces creo que estoy en unos espacios en los cuales me siento con menos riesgo por el trabajo que hago. Sin embargo, siempre tengo mucho cuidado en las redes sociales por eso mismo de la censura previa y las agresiones. Yo no me voy a poner a responderle a ningún político ni a ningún funcionario eh, con dimes y porque primero me ofende, me indigna, porque les pagamos para que hagan un trabajo y no para que estén agrediendo y amenazando a la población y a la ciudadanía en redes sociales. Ellos están para hacer un trabajo que deben de cumplir, deben de tener su mente ocupada para la labor a la que deben de dedicarse. Entonces, punto. Ahí lo dejo, pero sí siempre en alerta porque sí creo que y cuando pasa algo con algún colega, inmediatamente lo denuncio, sí, sí lo hago, lo publico y lo digo porque creo que debemos de ser solidarias, solidarios. Somos un gremio y si nosotros nos comenzamos a desacreditar entre nosotros, estamos bien mal. Yo sé que no somos moneditas de oro, que cometemos algunos errores, pero no podemos desacreditar nuestra profesión, porque es importante para la democracia y para el país.
como dicen por ahí, es más seguro ser un soldado de guerra que un periodista, más en un país que no se garantizan los derechos humanos. Entonces, muchísimas gracias, licenciada. Sí, y creo que solo voy a agregar esto. Creo que ya llegamos a 99 periodistas y comunicadores asesinados hasta el año pasado. Todos están en impunidad. Todos Tenemos una deuda, el Estado de Honduras tiene una deuda con el periodismo, con nosotros y con las familias de los colegas caídos, con el acceso a la justicia. Y un Estado no puede ser democrático si tiene deudas pendientes en el ajá, acceso a la justicia y la investigación. Entonces, eso es algo que le tenemos que demandar al Estado de Honduras. Mientras siga la impunidad, solo veamos acá el corredor cerca. Han asesinado en México otra vez periodistas, en Colombia, y yo no estoy segura si este año tenemos muertes violentas de periodistas en Honduras, pero sí tenemos agresiones y amenazas a muertes, ¿verdad? Sobre todo a colegas periodistas y comunicadores del interior del país. Y eso es importante decirlo, ¿verdad? Y ni siquiera hacemos un periodismo tan agresivo, tan, tan, tan investigación. meticuloso como el que hacen en otros países, ¿verdad? Nosotros apenas llegamos a tocar un tema. Bueno, por ejemplo, ahorita la criminalización con el tema de odio, por el tema de los derechos sexuales y reproductivos y los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Con el odio que se ha creado y con la falsa mensajes de ideología de género. No existe la ideología de género, eso es un absurdo, una tontera, ¿verdad? Lo que sí están yendo es en contra de los derechos humanos de las mujeres, de las niñas, niños y de la diversidad sexual, ¿verdad? Si uno como medio de comunicación o periodista saca una información en esa temática, hay todo un grupo, ese es otro grupo, ¿no? De gente que comienza a criminalizarnos y a generarnos odio y a etiquetarnos. Y eso también es peligroso, ¿verdad? Entonces ahí vemos que Honduras todavía no es un estado democrático, ¿verdad? Todavía los espacios cívicos democráticos están en alitas de cucaracha y la democracia todavía falta mucho por hacer. Y por eso la libertad de expresión y de prensa son fundamentales para fortalecer la democracia y los espacios. Entonces, esa es mi respuesta que les puedo dar. Espero que sirvan. Y visiten la página del Comité por la Libre Expresión, ahí va a encontrar los pronunciamientos, las leyes. Hay una investigación última que acaba de sacar artículo 19 sobre el estado de la libertad de expresión en América Latina, ¿verdad? Ya me voy. Ahí la voy a encontrar, está ahí como análisis. eh, lo estaba viendo hace poco, precisamente por lo que estábamos hablando. Les sugiero que lo retomen para su trabajo que están haciendo, les va a dar muchos elementos, ¿verdad? Y gracias por invitarme. Se llama La libertad Libertades en Retroceso en América Latina. Ahí está el caso de Honduras, ¿verdad? Entonces, revisen lo que es lo último que hay de la región. Y es muy importante que lo vean. Ok, licenciada, Licenciada, lo dejo con mi antes, compañera que va a hacer la última pregunta. Vaya, yo creí que había terminado. Está bien. licenciada, antes de terminar, como usted lo mencionó antes, muchos periodistas y comunicadores están recibiendo acoso, amenazas. ¿Qué pasa con ellos? ¿Se acercan a alguna organización del Estado que les brinde ayuda o al colegio de periodistas para que les brinden exilio? Mire, no sé si hay compañeros que han salido exiliados o refugiados. Tengo entendido que acá de la zona norte han salido algunos colegas. Algunos se van a través de los gremios, ¿no? El Colegio de Periodistas, la Asociación de Prensa Hondureña. C Libre, el Comité por la Libre Expresión, emite alertas. Ahí están todas las alertas de la libertad de expresión y agresiones a periodistas, de diferentes tipos de agresiones, tanto digitales como la ciberviolencia, como ciberacoso, y también agresiones físicas, ¿no? Ya humanas y también legales, que ya es cuando nos querellan, y asesinatos. Ahí ustedes van a encontrar todas las alertas que hay de este año y también entre ciudadanos comunes
CELIBRE da acompañamiento a algunos colegas, hay un programa especial, un fondo de emergencia que se maneja entre CENH, Centro de Estudios de la Mujer de Honduras, el Comité de Familiares y Desaparecidos en Honduras y el Comité por la Libre Expresión. Estos fondos son un aporte que da la cooperación internacional y ahí se le da, por ejemplo, si hay un colega en una zona del país que está corriendo riesgo, su vida ha sido amenazado, amenazada, agredido, ha perdido su equipo de trabajo por una violencia que haya recibido, se le hace se hace una entrevista, se le hace una alerta, se documenta el caso de forma legal, se presenta al fondo de emergencia y se le da una subvención, ya sea para que recupere su equipo y vuelva a ejercer sus funciones como periodista, o se le saca de la zona, ¿verdad? Y se le lleva a otra ciudad. Y si aún así corre riesgo su vida, pues se le saca fuera del país, ¿verdad? Y se le da la manutención como para 3 meses, eso significa casa, comida y todo. ¿Qué pasa? Algunos colegas no agarran esto porque se van ellos, pero queda su familia. Y en la zona rural, en la zona del interior del país, queda en riesgo su familia. Entonces algunos prefieren no agarrar, no irse bajo esta protección. El sistema de protección que tenemos, que está la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Derechos Humanos, el mecanismo de protección no está funcionando, así que ese prácticamente yo, por lo menos como periodista, jamás me iría con el mecanismo de protección del Estado porque me siento más vulnerable, ¿verdad? A mí un agente de policía que me anda acompañando me va a ver todas las vueltas y más bien en vez de sentirme cuidada me siento desprotegida porque no son confiables. Y en el caso del CONADE, también uno puede ir a poner la denuncia al CONADE, pero tenemos que llenar muchas veces desconocemos y no nos informamos, entonces no documentamos nuestro caso. Entonces las alertas nos sirven cuando se salen públicamente, porque si yo pido un refugio, me sirve para demostrar que sí fui agredida con mi familia, al CONADE, al Ministerio Público. Hay diferentes instancias, pero por lo general nosotros los periodistas vamos o al Colegio de Periodistas, a la Asociación de Prensa Hondureña u otro tipo de gremio de periodistas y al Comité por la Libre Expresión. Pero el Comité por la Libre Expresión mantiene un monitoreo constante de medios de comunicación, grupos. Las RAPOS también alertamos cuando hay un incidente de seguridad con un colega, lo informamos, lo podemos documentar y se hace la alerta, ¿verdad? Y se publica en la página web del Comité por la Libre Expresión. Todo esto también sirve para el informe de libertad de expresión que anualmente hace el comité y ahí tenemos todos los tipos de violencia que hay, los casos. En el caso de las mujeres, tenemos 3 mujeres que han sido 3 o 5 que fueron asesinadas haciendo TikToker, ¿verdad? Por YouTuber, o sea, influencer. Grave, bastante grave. Grave decir que estas personas han perdido la vida por eso. Entonces, eso es lo que yo le podría decir. No sé este año cuántos van, no tengo la información al detalle, pero sí sé que han emigrado. Algunos salen de forma, sin decir nada, migran, pero es por un incidente de seguridad, ¿verdad? Y por temor a sus vidas. Otros lo hacen de esa otra forma que le digo, y otros lo que hacen es cambiar de ciudad. Cambiar de ciudad, salir por una temporada y luego regresar. Pero sí estamos bajo riesgo. Y no va a cambiar porque no hay aplicación de la justicia, no hay investigación y no hay prevención del delito. Entonces, por lo tanto, vamos a seguir siendo un blanco de agresión, de violencia, ¿no? Y de silenciamiento. Y en Honduras matan. Tenemos 99 compañeros asesinados, otros agredidos. Ya vimos ahorita alguna gente ya fue agredida con palos. No tardan y hay compañeros periodistas también ya agredidos y dañado su equipo. Entonces, eso es algo que lo vamos a ver, ¿verdad? Y cuando comienzan a haber muertes violentas de colegas a nivel regional, en Honduras no tarda en pasar. Eso es lo que puedo decir, lamentablemente, y las autoridades no nos dan respuesta.
El Ministerio Público no da respuesta. Ni siquiera clasifica los casos. Esa fue la respuesta que nos dio. Los toma como violencia. Y un mecanismo de protección que tampoco sirve. Entonces tenemos leyes y leyes, pero no autoridades que las cumplan. Entonces va a seguirnos pasando. Y eso sucede porque al gobierno no le conviene, a los políticos, tanto políticos como empresarios, no les conviene. Entonces, prefieren mantener esto así. Y vale la aclaración de que no solo es este gobierno, no son solo estas autoridades. Eso ha sido en el tiempo, ¿verdad? Por eso somos un Estado que no respeta los derechos humanos y que no da acceso a la justicia. O sea, seguimos siendo en eso. Había muchas esperanzas con este nuevo gobierno y estas nuevas autoridades que eso iba a cambiar, pero solo mire el proceso de elección del fiscal general y el fiscal adjunto. Totalmente manoseado, manipulado, denunciado por políticos. Y el principal político que está afectando, pues directamente los principales líderes de los partidos. En este caso, Manuel Zelaya Rosales por Libre, el del Partido Liberal, Gianni Rosenthal, que incluso apareció en la lista Angels y denunciado por eso. Y lamentablemente en Honduras a los políticos y a los corruptos de cuello blanco, donde pagan por sus abusos que afectan a los estados, al pueblo de Estados Unidos, es en las cortes de Estados Unidos. En Honduras regresan y acá no le deben nada a nadie. Y vuelven al poder y vuelven a su vida normal, ¿verdad? O sea, el Estado de Honduras no los está demandando ni acusando. Es otro país, ¿verdad? Entonces aquí va a seguir pasando lo mismo. Con este gobierno, el que venga, no creo que vayan a haber mayores cambios. Lamentablemente, pero así es. Sí, así es. Bueno, muchísimas gracias, licenciada. Gracias por brindarnos esta entrevista, su tiempo es muy valioso para nosotros. Hasta ahorita que estamos realizando la investigación, entonces se lo agradecemos muchísimo. No, a ustedes también, muchas gracias. Y ojalá me manden cuando lo tengan. Sí. Sí, no me preocupe, lo vamos a mandar ya para completo. compartirlo. Hay que editar en Sí. 2 partes. Sí, y compartirlo yo también. A mí me encanta compartir el trabajo de las nuevas generaciones. Sí, nos encantó escucharla. Nos hubiera gustado seguirla escuchando más, saber más. Muchas gracias.